Le agradezco a Zenón Humberto Tiburcio Robles, director del Centro INA Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que esté con nosotros esta mañana. Zenón Humberto, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Saludos ahí a tu equipo y al auditorio. Gracias por tomar esta conversación. ¿Cuál es el estatus frente al INA de las obras que se están llevando a cabo en el Boulevard Hidalgo, Zenón? Bueno, como ha sido público en los últimos días, el estatus que tenemos es el proceso de regularización de esas obras ante el Instituto, dado que la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas obliga a que ese espacio que está considerado parte de la historia de Hermosillo y del centro histórico, tiene que tener una autorización nuestra, cosa que no sucedió, digamos, plenamente en los meses anteriores, y tuvimos un acuerdo con las autoridades del ayuntamiento, reconociendo ellos nuestra necesidad de tener, o la necesidad de ellos de tener nuestra autorización, y lo que acordamos fue que en el periodo durante el desarrollo de las fiestas del Pitic se suspenderían las obras, se harían algunas obras solamente temporales para poder facilitar el desarrollo de las fiestas, y estaríamos recibiendo, compromiso del ayuntamiento, recibiendo el proyecto completo, el proyecto ejecutivo de lo que ahí se ha ejecutado y lo que se pretende ejecutar, para poder valorarlo y poder emitir nuestra validación, digamos. Sí, ¿qué tipo de protección legal tiene esta zona frente al INA? Bueno, tiene lo que mandata la ley federal. Si no tiene nuestra autorización, se estaría incurriendo en una falta y una agresión, digamos, al patrimonio cultural que es de la nación. Sí, significa que no puede haber modificaciones sin que haya una previa autorización del INA. ¿Qué tipo de modificaciones sí se pueden realizar? ¿Qué tipo de circunstancias tienen que quedar en el estado en el que históricamente se encontraban? Bueno, particularmente, y no solo en el caso en este caso en concreto, sino en general con todo lo que es considerado y que está catalogado como monumento histórico de la nación, se tiene que, sin impedir la necesidad de renovar o incluso actualizar estas edificaciones o estos espacios, sí respetar los materiales que se usaron originalmente, el ambiente, y sobre todo en el caso de un espacio público como este, lo que se llama la morfología, digamos, la forma en que fue concebido originalmente los espacios. Sí. ¿Advierte el INE alguna violación en los trabajos que ya se realizaron? Por lo menos podríamos decir en este momento que algunas de las acciones que se nos dieron a conocer cuando se nos presentó que ahorita lo consideramos como un anteproyecto de lo que se pretendía hacer, porque no se tenía toda la información técnica, y algunas recomendaciones que emitimos no fueron, digamos, respetadas a la hora de desarrollar la obra, y se lo hicimos ver al ayuntamiento. Entiendo que lo han aceptado como tal, y estaríamos revisando con detalle cada parte para ver cuáles de estas están fuera, digamos, de la normatividad. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se hizo ya en esa zona? Para las personas que no han ido al Centenario y que no han tenido la oportunidad de recorrer esta zona, o para las personas que simple y sencillamente no viven en esa zona, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué se ha hecho hasta el momento en este plan de rehabilitación o de remodelación? En algunas partes lo que notamos es que, digamos, que se cambiaron los materiales finales. En algunos casos existía concreto, se puso adoquín nuevo, y sobre todo nos preocupa el tema de que se retiraron todo el mobiliario histórico, me refiero a luminarias, a bancas y otro tipo de elementos que se tenían ahí, que pues han modificado sustancialmente la imagen que se tenía de ese espacio con estos elementos que eran históricos. Sí, ¿el mobiliario que se retiró es mobiliario que tenía cuántos años ahí? Pues por lo menos desde que se generó este espacio como
como camellón, digamos. Sí. Hay que recordar que esta parte, este camellón del Boulevard Hidalgo hasta los años 40 del siglo XX, pues eran manzanas con edificaciones, fueron demolidas en aquel tiempo y se generó este camellón con materiales y con mobiliario de la época, incluso reviviendo algunos elementos anteriores hasta el siglo XIX, digamos, por el tipo de luminarias, porque la intención era precisamente conservar esa imagen original que se pudo tener en esos espacios que son pues anexos a muchos monumentos históricos que están en esa zona. Sí, esta remoción del mobiliario puede sustituirse, es decir, puede volver este mobiliario a como estaba. Pues eso es lo que tendríamos que Sí. ver con el ayuntamiento, si conservan todavía el mobiliario y es posible hacerlo, en términos técnicos, digamos, desconocemos la situación actual, pero es muy probable que sea una de las solicitudes que hagamos desde el instituto. ¿La zona de juegos infantiles tiene algún tipo de protección? Pues es parte de este mismo espacio, digamos que por ser anexo, digamos, a la parte histórica y formar parte de un solo, de un continuo urbano ahí, que todo es camellón y que la idea es que se conserve y que no haya de diferentes imágenes, también es parte de esto. Evidentemente, pues los juegos infantiles son mucho más recientes, digamos, pero también conservaban una imagen y una utilidad para la población. Hay ciertas obras que se fueron haciendo con el tiempo que lo preferible fuera que se revirtieran, pero si ya forman parte de los elementos utilitarios para la población, pues habrá que revisar la opción de su permanencia, pero siempre conservando los espacios y la imagen que se tenía históricamente. Sí, ha habido otras intervenciones del gobierno municipal en zonas consideradas históricas y protegidas por la ley, como el Parque Madero. Ahí se cumplió con el protocolo, se respetaron los reglamentos, se respetó la ley conforme a lo que se hizo. Sí, ahí también el proceso fue acompañar el proceso del proyecto. A nosotros se nos dio a conocer el proyecto ya cuando se tenía programado el inicio de obras, y sí, durante el proceso de intervención en el Parque Madero nuestro equipo técnico estuvo acompañándolos y haciendo algunas modificaciones al proyecto original para que se respetara el carácter histórico, sobre todo de lo que fue la Alameda de Hermosillo desde el siglo XIX. Sí. Y en ese caso sí intervenimos permanentemente en el desarrollo de eso. Algunas sugerencias que venían en el proyecto fueron eliminadas porque podrían haber modificado sustancialmente el carácter histórico de ese espacio. Y también hay otras obras, el Jardín Juárez. En el caso del Jardín Juárez sí. ¿También están interviniendo? Sí, estamos haciendo una revisión porque en ese caso, pues como en el caso del Boulevard Hidalgo, no recibimos con oportunidad los proyectos sí. Y tendremos que hacer una revisión al respecto sí. Y valorar qué tanto es imprescindible hacer obras de modernización que borren la memoria de nuestra ciudad. Sí, hay otro proyecto también del gobierno municipal de Hermosillo, senador Humberto Tiburcio Robles, director del Centro INA Sonora, el Bosque Memorial Yáñez. De hecho ya está aprobado por Cabildo y ya está en el boletín oficial desde hace meses, en donde se pretende convertir el Panteón Yáñez en un bosque memorial. Ya no van a recibir entierros ahí, solo las personas que tengan documentación que avale que poseen un terreno o un predio ahí, podrán hacerlo, pero se pretende convertir el Panteón Yáñez en un bosque memorial. Sí, en ese caso igual tendríamos que acompañar. Hasta el momento sí. Solo conocemos la información por medios. Muchas veces a partir de la información que recibimos del anuncio de obras, pues hacemos la notificación a quien corresponda para que presente los proyectos con nosotros. Hasta el momento, en este sí. caso en particular, no hemos recibido las propuestas de proyecto para poder intervenir y poder hacer las sugerencias de conservación
de sobre todo los elementos históricos que se encuentran ahí. Sí, ¿tiene conocimiento, director del Centro INAH Sonora, de alguna otra zona histórica de Hermosillo que esté siendo intervenida por el ayuntamiento en este momento? Bueno, tanto por el ayuntamiento y no solo en la ciudad de Hermosillo, sí. Pues todo es las obras que se han estado desarrollando, sobre todo de vialidades urbanas, ahí también hemos recibido algunos proyectos, algunos no muy completos, y estamos en espera de que se nos informe a detalle. Algunos ya los hemos revisado y los hemos validado, algunas partes, digamos, de estos proyectos de intervención en la vía pública, que tiene colindancia directa con la zona de monumentos históricos, por cierto, declarada el perímetro de la zona histórica del mismo Hermosillo por el mismo ayuntamiento en el 2008. Sí. Señor Humberto Tiburcio Robles, director del Centro INAH Sonora, muchas gracias como siempre por aceptar esta conversación. Gracias a ustedes. Hasta pronto. El INAH escuchó ya a la autoridad, hay una suspensión de las obras del Boulevard Hidalgo hasta que el gobierno municipal entregue la próxima semana el proyecto ejecutivo